Nos hacían llegar ayer la información sobre que justamente Cicero reclamó transparencia en la actualización de la contribución inmobiliaria. Dice este comunicado que nos llegaba que ha hecho un pedido de informes al intendente departamental de Maldonado por la emisión de las nuevas contribuciones. Contribuciones, sí, bueno, buenos días a Buen día, Jorge allí en Pablo. estudios Buen y a día. Carlito por allí, y a la audiencia, obviamente, que es mucha, porque aparte por varios medios. Sí, efectivamente, el lunes presentamos un pedido de informes, ya que cuando recibimos nuestro recibo de contribución propio y además el de muchos vecinos que nos los han hecho llegar, vimos unos aumentos realmente preocupantes y empezamos a indagar un poco a ver por qué eran y a qué respondían. En ese sentido, uno de los principales impactos fue en el cambio de lo que fue el impuesto general municipal que había anteriormente, que se dio la discusión en este periodo legislativo, por el mes de septiembre, por allí, con el cambio por el impuesto ambiental. Ahí hubo un aumento importante, además que hubo un aumento en el mínimo, hubo un aumento en las alicuotas. Las alicuotas es el porcentaje adicional que cada contribuyente abona en función de si es casa habitación, si es restaurante, si es supermercado, si es otro tipo de establecimiento, va un aumento progresivo en ese sentido. Pero después nos enteramos que había habido un reaforo importante en gran cantidad de los padrones del departamento de Maldonado y particularmente de algunas zonas balnearias. Una entrevista que le hicieron al secretario general de la Intendencia explicitaba que se valían de un artículo del decreto que se votó en el periodo pasado, en el cual tanto el actual diputado, el exedil Joaquín Garlo y el exedil Mauro Mendiburu, ya advertían de que era algo discrecional aprobar ese artículo que le daba potestades al Ejecutivo de hacer el reaforo cuando ellos quisieran y con los criterios que ellos quisieran, en definitiva. Y bueno, una de las cosas que preguntamos en ese pedido de informe es cómo está compuesto el equipo técnico que se encarga de generar, de estudiar esos reaforos, si dentro del equipo había algún integrante del área social, porque nos interesa saber si hubo un estudio también de que, bueno, hay que subir este padrón porque hubo un aumento, se valorizó inmobiliariamente, porque el costo, el índice de costo de la construcción, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese barrio, esas personas que viven en esos padrones, ¿están en condiciones de pagar ese aumento? ¿Cómo le va a impactar económicamente a la vida familiar, a la vida de la comunidad? Bueno, era otra de las preguntas que les hacíamos. Y bueno, y también queríamos saber cuál era el criterio técnico, en definitiva, para el nuevo impuesto ambiental, para las nuevas alicuotas, porque se aumentaron cada una de las alicuotas con respecto a las que ya existían. ¿Cuál había sido el estudio técnico y el por qué, algo razonable de por qué eran esas alicuotas? Porque uno puede decir, sí, un supermercado genera más basura que una casa, pero ¿en cuánto? ¿En qué volumen? ¿Cuáles son las alternativas que tiene? Hoy la Intendencia está gastando alrededor de unos 50 millones de dólares al año en recolección de residuos. Estamos hablando de aproximadamente $1 millón por semana en recolección de residuos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir poniendo plata en un sistema que capaz que ya está un poco obsoleto o hay que buscar alguna otra solución? O por qué no proponerle a los grandes generadores de residuos que ellos manejen sus propios residuos, que generen reducción, que generen reciclaje, que generen otros aspectos y descontarle ese nuevo impuesto ambiental para que ellos puedan hacerse cargo y no nosotros o el contribuyente hacerse cargo de esos costos. Eran algunas de las cosas que le pedíamos ahí en el pedido de informe. ¿Este impuesto ambiental ocupa el lugar del impuesto a las cámaras? Bueno, lo que hizo el Ejecutivo fue eliminar el impuesto general municipal y eliminar la tasa de videovigilancia, que en realidad la tasa de videovigilancia se vencía el 31 de diciembre del 2025, entonces era el decreto ya marcaba su finalización el 31 de diciembre del 25, y como quien dice, juntó estos dos impuestos en uno solo, que es el ambiental, pero a su vez aumentó el mínimo de ese impuesto, que generalmente era menor que el mínimo de la contribución, pero los equiparó, quedaron los dos iguales, eso generó un aumento, pero a su vez aumentó un 1% más cada una de las alicuotas. Entonces ahí realmente hay
En algunos casos, mira, yo tuve acceso al recibo de contribución de un supermercado, una gran superficie de acá de Maldonado, en el cual el impacto del nuevo impuesto ambiental fue de un 213% de aumento. Yo le pregunto al vecino o a la vecina si se pregunta quién va a pagar ese aumento. ¿Lo va a pagar el supermercado? Seguramente no, seguramente ese aumento termine siendo trasladado a precios, entonces el vecino y la vecina va a terminar pagando no solo el aumento de su contribución, sino que este aumento lo va a terminar pagando en los precios, en la panadería, en el supermercado, en la carnicería, porque son contribuyentes y son costos que pesan sobre los comercios, en definitiva. Bien. Jorge, Pablo te escucha. Pablo, 2 o 3 temas interesantes que mencionaste por allí. Cuando hablas del aforo, ¿ustedes Sí. pretenden que se desande el camino que recorrió el gobierno ya aforando por cuenta propia, digamos? Bueno, en principio queremos saber cuáles fueron los criterios técnicos o políticos que se tomaron para hacer ese reaforo, ¿no? Nosotros A ver, los pero ¿quién hizo el desconocemos. aforo? ¿Quién hizo el La aforo? Intendencia. Directamente la Intendencia. La No pasó Intendencia. por ejemplo, no pasó por la Junta el tema, ni hubo una No, comisión entendida en el tema que analizara la realidad. justamente por lo que te decía, el Ejecutivo se valió de un artículo que se votó en el presupuesto anterior, del periodo anterior, Sí. en el cual habilitaba al Ejecutivo a discreción hacer el reaforo incluso una vez por año. O sea, tenía determinadas reglas y se cambiaron en ese presupuesto. Después si querés te hago llegar el artículo del presupuesto anterior y le da incluso con un texto bastante con muchas generalidades, ¿no? Decía que en función de las buenas costumbres, como quien dice, o algo así, ahora no recuerdo bien el texto cómo era, de generalidades, que no era algo específico, era algo realmente que generaba muchas dudas. Como te decía, ya lo había Joaquín Garlo y Mauro Mendiburo lo señalaban en esa discusión, y entonces hoy no es necesario ni que pase por la Junta, ni que haya otro tipo de discusión, más que un equipo técnico que nombra el secretario general de la Intendencia, que está dispuesto para hacer ese trabajo, y bueno, queremos saber justamente cómo está compuesto. Cuando en el 2005 asume Óscar de los Santos, de lo primero que habla es de la necesidad de un reaforo departamental. Y después de un tiempo, y después de haber recibido algunas opiniones, le sacó el cambio al tema porque se dio cuenta que se armaba un lío bárbaro en el departamento. Sí. A partir de ahí, nunca más se habló del tema. Él lo planteaba como un tema digamos, de necesidad imprescindible del departamento, no Ajá. solamente de la administración de los Santos, por llamarlo de alguna Claro. forma. Sí. Por eso a mí me llama la atención que ahora, por decisión propia del gobierno de turno, se maneje con independencia este tema y que no sea más orgánico, que no sea más institucional del sistema político representado en la Junta Departamental, por ejemplo, ¿no? Donde técnicos, Sí, porque me parece un tema muy grueso el del reaforo, exactamente. porque habían propiedades que estaban pagando 3,50 pesos, ¿sí? Cuando realmente eran poco menos que mansiones, y a su vez habían de repente casitas muy humildes que estaban pagando en base a un aforo que no tenía que ver con la Exacto. realidad. Por eso la necesidad del reaforo, se hablaba del reaforo Exacto. departamental y no puntual en ninguna zona, en ningún lugar en particular. Yo realmente desconocía de que ahora el gobierno de turno por cuenta propia podía manejar este tema con independencia. ¿Ustedes Tal cual, es así. a qué aspiran? ¿Aspiran a que se revean los números que se quieren cobrar este mes o que se revea la forma de encarar un reaforo departamental? Bueno, yo no es que esté en desacuerdo con que haya un reaforo. El tema es cómo se hace, cuáles son los criterios que se aplican, Ujú, cuál es el estudio previo que se hace, como decíamos hoy, si ujú. participó alguien del área social para poder decir, bueno, nada, en este barrio no podés hacer un reaforo porque le complicás la vida a más de un vecino, y en otros lados seguramente sí corresponda. Y después la gradualidad, ¿no? Digo, tenemos contribuyentes que han pagado más de un 30% de aumento de contribución en este periodo.
Y cuando estamos hablando que tenemos la menor inflación histórica en el Uruguay, de menos de un 4%, realmente un aumento de un 30% llama poderosamente la atención. O bueno, como nombraba recién el caso de una gran superficie que por el impuesto ambiental paga un 213% de aumento. Eso no es ese porcentaje de aumento de la construcción, estamos ya hablando particularmente del impuesto ambiental. Después en el porcentaje en el aumento global se ve disminuido ese porcentaje, pero igual es una cifra importante sobre un único punto que... Pero no, nosotros lo que buscamos es primero hacernos de información para saber cuál fue el criterio, cómo estaba compuesto el equipo técnico, cuál es el estudio técnico económico que se llevó adelante para definir las alicuotas y el aumento de las mismas, y en función de las respuestas que tengamos del Ejecutivo, ver cómo proseguimos. Y sabemos que hay propietarios de edificios, administraciones y consorcios que se están empezando a reunir justamente para presentar reclamos ante la Intendencia por este mismo tema. Bien, también es bueno decir que muchas veces también no se aplica el mismo criterio sobre la zona balnearia que con el resto del departamento. ¿Ustedes este aumento lo notan a nivel de todo el territorio o justamente en base a lo que acabas de decir de propietarios en la zona costera, ven alguna diferencia de criterio aplicado entre lo que es la zona de costa y lo que es el interior del departamento? Bueno, hubo de todo. Hemos recibido reclamos, la verdad, nos han enviado recibos de contribución de distintos lugares, ya te digo, desde acá del Centro Maldonado, desde Pinares, desde Punta Colorada, desde Punta del Este, de distintas zonas, y todos con distintos porcentajes de aumento, o sea que es difícil saber cuál fue el criterio adoptado. Entonces, por ahí se nombró que se tomó en cuenta el índice de costo de la construcción y la revalorización inmobiliaria, pero bueno, queremos saber cuáles fueron los valores que se utilizaron y en función de qué es que se aplicó cada uno de los porcentajes de reafuero. Ahora, Pablo, ¿eres consciente que más allá de que te brinden la información que pides, ya este año está jugado? O sea, ahora ya está, ya la contribución se está cobrando, ya los recibos se están emitiendo, ya la gente está pasando por caja. Es decir, en base a lo que puedan recibir de información, de alguna forma pueden hacer acopio de elementos y de argumentación para rever este tema de cara al año que viene, ¿verdad? Bueno, siempre existe la posibilidad de hacer algún reclamo jurídico ante la Intendencia en el aspecto de que si uno entiende que, primero en cuanto a la falta de servicio, teníamos un vecino que nos decía, mirá, pago tanto de tasa forestal, acá hace años que no vienen a realizar una poda, pago tanto de conservación de pavimento y mirá lo que es la calle de mi casa, no, está llena de pozos. Pasó en su momento con la cámara de videovigilancia, todos pagábamos la tasa de videovigilancia y eran muy pocos los que tenían el servicio de cámara de videovigilancia. Todo puede llevar a generar algún reclamo judicial y en función de los criterios utilizados, por eso es necesario tener la información, porque pueden ser que sean criterios no válidos, no digo que sean, sino que tenemos que informarnos, y que genere que tanto los vecinos como decía, estos consorcios o administradores de edificios que están juntándose y empezando a reunir, empiecen a asesorarse judicialmente y empiecen a ver la posibilidad de hacer algún tipo de reclamo. Pablo, mencionabas también el tema de las cámaras, sí. Que hasta ahora fue algo a cargo de la tarea administrativa y no solamente la tarea técnica y de mantenimiento de la Intendencia de Maldonado. Eso a partir del 1 de enero de este año pasó al Ministerio del Interior. La Intendencia se encarga ahora de pagar los sueldos del personal. ¿Qué significa eso? Que esa tasa o ese impuesto, por lo que tiene que ver con el mantenimiento e inclusive la ampliación de la red de cámaras en el departamento, ¿se lo va a cobrar el Ministerio del Interior a los habitantes del departamento? ¿Sabés cómo es eso? No, esos son recursos que fueron asignados en el presupuesto nacional, no es del ámbito departamental, pero de todas formas se eliminó la tasa de videovigilancia, pero nos decían los representantes del Ejecutivo, del área económica, en aquellas sesiones de la Comisión de Presupuesto, que se esperaba un aumento de $10 millones anuales
de recaudación por este impuesto ambiental y que ellos entendían que eso cubría la pérdida de la tasa de videovigilancia y un adicional de sobrecostos que estaban teniendo por la recolección de residuos, que habían tenido un error en la licitación y hoy por hoy estaba saliendo más caro de lo que ellos habían previsto hacer el trabajo de recolección de residuos. Entonces, con esos 10 millones de dólares adicionales que iban a recaudar con el cambio de este impuesto, cubrían la tasa de videovigilancia y cubrían el déficit ese que tenían con la recolección de residuos. Yo estimo que va a ser mucho mayor a los 10 millones de dólares la diferencia de recaudación, por eso pedí también un cuadro comparativo de lo que fue la emisión 2025, desglosada por cada uno de los tributos, versus la emisión 2026 también desglosada por cada uno de los tributos para saber realmente cuál es la diferencia que se generó debido a estos cambios. Pero entonces quiere decir que la Intendencia está cobrando la tasa de videovigilancia durante todo el año 2026. Y solapadamente entendemos que sí. ¿Y paralelamente el Ministerio no la va a cobrar entonces? ¿Que el que se hizo cargo ahora? El Ministerio no va a cobrar una tasa, no tiene forma de cobrar una tasa a cada uno de los ciudadanos. No hay manera. No hay manera, o sea, usa recursos de rentas generales. De rentas generales. O sea, exacto, Claro. exacto. De lo que le asigna el Ministerio los rubros de Economía. vienen de otro destino, los rubros vienen de otro destino. Claro, de lo que le asigna el Ministerio de Economía, que en definitiva, cuando nosotros pagamos todos los impuestos, pagamos el IVA, pagamos todo lo que influye, todos los tributos que pagamos, en definitiva, que son de origen nacional, van a rentas generales, justamente, bueno, UTE, Antel, OCE, ANCAP, todo eso va para financiar las distintas políticas, tanto de seguridad como de salud, como de educación. Bien. Todo sale de la población, en definitiva, es el que sustenta todos esos recursos. Bien, Pablo, ha sido una interesante charla, va a tener otras situaciones, otras etapas, así que lo seguiremos de cerca, todo lo que tiene que ver con esta temática. Sí, esperamos una rápida respuesta del Ejecutivo para poder, capaz que la respuesta que nos da es muy lógica y muy entendible y bueno, tendremos que salir a explicarle a la población y si no, tendremos que hacer los reclamos necesarios para que se corrija, sin duda. Gracias por tu tiempo y disculpas por nuestra espera. Un placer, siempre a las órdenes.